Bienvenidos todos, todas. Estamos empezando puntualmente a las 2 de la tarde. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente termine de incorporarse a la sesión. Muchísimas gracias a aquellos que se han unido a la reunión puntualmente. Mientras esperamos, por favor recuerden que tenemos interpretación simultánea en los idiomas inglés, español y árabe. Se van a publicar detalles en el chat acerca de cómo conectarse a la interpretación. Pueden ir al idioma, al icono del globo y allí se desplegará un menú con los idiomas y seleccionarán el de su preferencia. Excelente. Muy bien, voy a romper el hielo para que iniciemos nuestra reunión de hoy. Recuerden que se está grabando esta reunión y que vamos a tener grabación en los diferentes idiomas también. ¿Por dónde empezamos? Voy a empezar el panel en breve. Una breve presentación personal. Me llamo Dustin Butter, soy investigador senior del Grupo de Política Humanitaria de ODI Global. Gracias por unirse a este debate tan crucial. Es imposible hablar en este webinario sin tomar en consideración la gravedad de la crisis actual en Gaza y también en qué medida está fallando la acción humanitaria y la acción política. Están sucediendo atrocidades y esto realmente nos entristece individualmente y también a nivel global, ¿por qué no? Y los pensamientos nuestros van hacia aquellos que están enfrentando tanto sufrimiento. En Gaza, esperemos que termine todo lo más pronto posible, también reconociendo que hay muchos episodios de injusticia sistémica en el mundo. De todas formas, la situación en Gaza refleja lo que es el sistema humanitario actualmente, que es reactivo en lugar de haber sido de alguna manera proactivo y lograr llegar de manera oportuna al lugar de los acontecimientos. Un breve preámbulo sobre por qué debatimos esto hoy. Ha habido muchos debates entre el grupo ODI, el HPG, el grupo de políticas humanitarias. Hemos tenido reuniones con el sur global, el norte global, los actores de la sociedad civil, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales internacionales y las agencias de Naciones Unidas con donantes. Y se ha reconocido que hay una ruptura en el sector en el momento. Tenemos problemas de financiamiento, un recorte del 50% del financiamiento y los sistemas de salud están colapsando entonces, así como los servicios sociales. Y prácticamente ha llegado a denominarse este fenómeno como el reseteo humanitario. Hay necesidad hay motivos para preocuparse y hay decisiones que deben tomarse muy pronto. También tenemos reformas necesarias en Naciones Unidas y
En este caso, vamos a aprovechar esta oportunidad para, de alguna manera, hablar de la respuesta humanitaria en Yemen, Sudán del Sur y Colombia. Hay un debate muy divergente acerca de hacia dónde debe ir el sector humanitario. Hay una narrativa dominante que dice que hay que volver a lo básico, que hay que presionar por una eficiencia, por las economías, y luego hay otros llamados que piden integrar la acción humanitaria en un marco más grande para abordar los factores determinantes de las crisis. Abogan por un enfoque holístico. Todo esto está sucediendo desde hace 6 meses y nosotros sabemos que se complican los diferentes contextos, sobre todo desde hace 6 meses. Este es el telón de fondo. Ahora el Gran Pacto va a cumplir casi 10 años y tendremos una nueva cumbre humanitaria mundial el año entrante. Muchas reformas, sin embargo, muchos avances se enfrentan a un estancamiento. Hoy vamos a tener 3 panelistas excepcionales que van a hablar desde contextos diferentes. Vamos a ver qué están haciendo y cuáles son sus perspectivas y cuáles son cómo ven ellos las reformas del sistema humanitario. En primer lugar, Halud Al-Harashi, coordinadora del programa y especialista en localización de la Asociación de Atención Familiar de Yemen. Luego tenemos a Modi Nosa Imbaraza, quien es alta directora ejecutiva de la Asociación Cristiana de Jóvenes Mujeres de Sudán del Sur, y luego Maritza Adriana Copete Hernández, coordinadora de proyectos de SAGEC desde Colombia. Entonces, tenemos 3 contextos radicalmente diferentes, 3 panelistas excepcionales. Vamos a ver qué nos dicen y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con el público. Lo dejo hasta aquí. Coloquen sus preguntas en el chat en cualquier momento que así lo consideren oportuno. Y vamos a seguir el orden de este a oeste. Claude, somos todos oídos. Gracias, Dustin. Gracias a todos y a todas. Revisaste muy bien el tema que nos ocupa el día de hoy. Voy a darles los aspectos específicos de Yemen, mi país. Soy coordinadora del programa y especialista de localización en mi organización, la Asociación de Atención a las Familias de Yemen. La asociación fue fundada en 1976, lo que significa que hemos pasado por múltiples escenarios, muchos contextos, enfrentado luchas y hemos desarrollado y fortalecido nuestras capacidades desde entonces. Les puedo hablar brevemente de la situación del Yemen y cómo opera la ayuda humanitaria en mi país. Yemen ha sufrido mucho por conflictos sostenidos en el tiempo, por más de una década a la fecha. Entonces, tenemos que la ayuda nunca ha sido suficiente dado este trasfondo complicado. Esto ha causado frustración de muchos donantes y ahora estamos enfrentando un punto de inflexión en este panorama humanitario. Se asiste a recortes de financiamiento, muchos donantes internacionales se están yendo, varias ONGs internacionales u organizaciones de otro tipo han cerrado sus puertas o brindan apoyo limitado. Sus operaciones en las áreas del norte de Yemen se han visto entonces mermadas y esto obedece a sensibilidades políticas y también a preocupaciones en materia de gobernanza. Este cambio, sin embargo, no ha reducido las necesidades en el terreno.
sobre todo las necesidades de las comunidades distantes, difíciles de acceder. Entonces, esto implica que hay que activar aún más la tendencia de búsqueda de nuevos fondos que compensen los recortes actuales. Y ahora es el momento de cambiar el poder y los recursos para dárselos directamente a los actores locales, habilitando el liderazgo directo y respondiendo a las poblaciones afectadas. Estoy aquí justamente para hablar de cómo hemos logrado aumentar la resiliencia de las comunidades afectadas. Tienen la experiencia, la confianza y el acceso y han operado efectivamente en las comunidades y en los contextos sensibles. Para utilizar debidamente los fondos restantes, sobre todo ahora que los fondos se dirigen a otras áreas que son más exigentes en uso de recursos, hemos entonces tratado de desarrollar nuevos marcos para responder a esta demanda de fondos. Tenemos programas innovadores, como por ejemplo enfoques de rastreo doble o enfoques basados en múltiples, en obtener un financiamiento múltiple o por varios años. Así prácticamente se reúnen los actores donantes para el desarrollo y la emergencia. Esto ha sido lo que ha ocurrido en Yemen. Las organizaciones de la sociedad civil se han reunido junto con el sector civil y las autoridades locales también. Desgraciadamente, las voces locales de alguna manera han sido dejadas de lado en las mesas de toma de decisiones, lo que ha llevado a una desconexión entre las decisiones de financiamiento y las necesidades de la comunidad. No se ha consultado a las autoridades y a los actores locales. Y los donantes, sin embargo, siguen exigiendo como requisito que haya una co-creación de esos programas. Las autoridades locales encuentran que ellas han sido excluidas de la fase de diseño o que han sido presionadas a aceptar los programas tal como están, o si no, pierden el financiamiento. Este es un ejemplo claro de lo que estamos enfrentando en Yemen. Y bueno, reconozco que hay preocupaciones entre los donantes y sobre todo dada la fragilidad política que estamos enfrentando en mi país y los riesgos de seguridad y financieras. Tengo dos sugerencias para innovar y apoyar el financiamiento directo. En primer lugar, tenemos lo que llamo el enfoque a corto plazo, es decir, una solución pragmática en la que se redefinan el papel de los intermediarios, sobre todo las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. En lugar de actuar como implementadores primarios, podemos, por ejemplo, actuar como contratistas para brindar apoyo técnico y financiero. Al mismo tiempo, permitimos a las organizaciones locales que diseñen y entreguen los programas y lideren también esos procesos. Este modelo ofrece una perspectiva equilibrada. Así, tenemos satisfacción de las preocupaciones de los donantes y la agenda de la localización también se ve favorecida. Hay otra solución que yo denomino enfoque a largo plazo, que es la incidencia para los sistemas de empoderamiento con miras a un financiamiento directo. Tenemos que abogar como
socios locales, donantes y también como autoridades para que haya sistemas que vayan directamente a que los recursos sean asignados efectivamente a aquellos que entiendan mejor el contexto. Necesitamos crear diálogos equilibrados con los donantes para que así se sepan cuál es la realidad en el terreno, para así también estén enterados, de los riesgos, de los problemas prácticos y así reciban financiamiento directo. Pero no todos los donantes están abiertos a este enfoque. Y ahora quisiera escuchar más ejemplos de historias de éxito de los otros copanelistas míos. Esto es lo que yo puedo por el momento compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Claude. Esta fue una intervención excelente. Definitivamente hay muchos buenos ejemplos de prácticas positivas y constructivas, pero también hay que tener en cuenta estas prácticas que en este momento están siendo simplemente un oasis e incorporarlas. Bueno, pasaremos la palabra a Modi, que va a contribuir y le agregará información a lo que Claude ya ha dicho. Modi, te pasamos la palabra. Pedimos disculpas por que no hay video en algunos casos, pero esperamos lograrlo más adelante. Bueno, muchas gracias, Dustin. Yo me llamo Modi Enosa Ambaraza, soy directora ejecutiva para la Asociación Cristiana de Jóvenes Mujeres. Estoy trabajando en el contexto de Sudán del Sur. Después de 2 años, en el 2013, el país entró en crisis después de 2 años de su independencia. El sur de Sudán ha incrementado la crisis humanitaria debido a la inseguridad, el conflicto tribal y la fragmentación. Ha habido una inflación de la moneda en Sudán del Sur. Y en esta situación, en Sudán del Sur, estamos en medio de una crisis humanitaria. Se necesita el apoyo humanitario. Más de 29 millones de personas han sido desplazadas internamente y hay más de 1,2 millones de refugiados de Sudán y de la República Democrática del Congo. Estamos bajo diferentes crisis, es decir, que no tenemos suficiente alimento, necesitamos los requisitos para sobrevivir y claramente los más afectados son las mujeres y los niños. Tenemos más y más malestares, hay desnutrición y hay una baja calidad de servicios. Ha habido unas alzas de precios en el mercado, así que las personas, especialmente las mujeres o las personas con discapacidades, no pueden comprar las necesidades básicas. Los donantes habían apoyado la intervención humanitaria. Las organizaciones internacionales que apoyan los servicios humanitarios, sin embargo, están cerrando sus servicios en Sudán del Sur. Ahora hay más desempleo y los servicios ya no se están entregando debido a las crisis que ya les he mencionado y que ya todos conocemos muy bien. Hay una necesidad de identificar las iniciativas locales para responder a estas necesidades que han quedado en un limbo. Ahora, hay actores locales que tienen la capacidad para responder inmediatamente a las crisis cuando suceden.
tienen esta capacidad de alcanzar ubicaciones remotas y comunidades remotas. Sin embargo, hay un acceso muy limitado a los fondos y no estamos involucrados en la toma de decisiones. No sabemos a dónde están distribuyendo los fondos, no tomamos decisiones en este respecto. Sin embargo, los servicios que estamos entregando a las comunidades son efectivos, a pesar de los pocos recursos que tenemos. Segundo, los actores locales no tienen reconocimiento ante los donantes. Siempre tienen que pasar por intermediarios, por ejemplo, organizaciones internacionales, y esto hace que sea muy difícil que entreguen sus servicios en tiempo real. Los actores humanitarios locales deberían tener la oportunidad de al menos tener un rol de liderazgo durante una crisis, sobre todo dentro de sus comunidades. Hay que enfocarnos en las iniciativas locales y permitir que tengan el acceso a los fondos necesarios para lograr una intervención humanitaria efectiva. Cuando miramos las oportunidades de financiación dentro de un país, esta falta de participación o de inclusión que existe tiene que ver con este reseteo humanitario, este replanteamiento humanitario planteado por OCHA. Hay muy poca inclusión de los actores locales. Sin embargo, estos actores tienen que poder participar más porque hasta el momento han estado excluidos de los procesos, de las tomas de decisiones, especialmente en el contexto de los recortes de asistencia. Se necesita más acción directa. Pero los actores locales no han sido involucrados en este reseteo humanitario. Así que nos preguntamos, los actores locales que sí tienen acceso a las zonas más remotas, ¿cómo podemos lograr que estén involucrados en la toma de decisiones? Lo que buscamos es que los actores locales estén en esta mesa de toma de decisiones, sobre todo con respecto a la financiación. Segundo, ¿cómo podemos lograr que los actores locales sean más eficientes? Bueno, hay que capacitar, hay que hacer iniciativas de capacitación desde la base y hay que conectarlos con las organizaciones para que puedan liderar los asuntos humanitarios. Tercero, se necesita una distribución de fondos más amplia porque tenemos que manejar también los costos mayores de cualquier crisis que surja en una comunidad antes de que la crisis crezca. Así podemos buscar el apoyo de los actores internacionales de una manera más rápida, pero se necesita un presupuesto más grande, claramente. Y necesitamos movilizar los recursos locales para responder a las crisis humanitarias. Sí tenemos recursos locales que podemos movilizar, pero hay que asegurar que lo utilicemos cuando sea el momento preciso, mientras esperamos el apoyo externo. Básicamente, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Modi. Sí, nos has presentado unos puntos muy importantes sobre cómo los trabajadores trabajan en estas zonas peligrosas, inseguras, y que existe una necesidad de inversión de antemano para lograr una respuesta más flexible. Si esta crisis de financiamiento puede ser algo nuevo, pero se necesita involucrar a los actores locales y esto es algo que siempre se ha dicho. Los actores nacionales tienen que tener un apoyo estratégico y hay que lograrlo de la mejor manera posible. Gracias por esta intervención. Ahora le paso la palabra a Maritza y pido disculpas
porque no tenemos acceso a la cámara en todos los momentos, pero Maritza, le paso la palabra. Bueno, gracias a todos y todas. Buenos días, buenas tardes. Por permitirnos compartir la experiencia desde Colombia, un país del sur global profundamente afectado por múltiples crisis, pero también rico en propuestas desde lo local. Hoy vengo a hablarles del Grupo Nacional de Referencia, una iniciativa que nace como respuesta a un sistema humanitario que, aunque dice estar comprometido con la localización, sigue siendo centralizado y vertical. El Grupo Nacional de Referencia surge desde la red NIAR en alianza con Oxfam Colombia y organizaciones como Jalú, Sajed, Corpo Caminar, y se constituye como un espacio multiactor, horizontal y liderado localmente, con el objetivo de monitorear, coordinar y conectar los compromisos del Gran Pacto con la realidad operativa de Colombia. Entonces, ¿por qué es urgente la transformación? ¿Por qué es urgente transformar? Colombia enfrenta una crisis humanitaria compleja marcada por violencias persistentes y conflicto armado, con desplazamiento forzado, confinamientos, asesinatos de líderes locales, por brechas estructurales en salud, educación y empleo, especialmente en regiones como el Chocó, La Guajira, el Catatumbo y la Amazonía, entre otras, por la presencia de actores armados ilegales y economías ilícitas, mientras el Estado aún no logra integrar plenamente el territorio ni garantizar sus funciones básicas. Todo esto en un país con enorme diversidad étnica y cultural, donde las respuestas centralizadas no funcionan. En este escenario, las organizaciones locales no solo están presentes con la primera línea de respuesta, son la primera línea de respuesta, pero sin financiamiento directo, sin poder de decisión y sin espacios legítimos que impactan y lo limitan. La experiencia del Grupo Nacional de Referencia es una alternativa concreta para el reseteo humanitario. El Grupo Nacional de Referencia demuestra que hay otra forma de coordinar y es posible hacerlo, y les comparto 3 ejemplos breves. En 5 regiones del país, organizaciones locales lideran el diálogo con gobiernos, cooperación y agencias internacionales. Esto es una participación simbólica, el liderazgo operativo real. Hemos constituido 3 términos de referencias participativos que garantizan representatividad territorial, rotación de liderazgo, seguimiento a compromisos y enfoque diferencial. Y 3, desde el Grupo Nacional de Referencia se proyecta una consulta nacional abierta para que las voces locales lleguen directamente a Ginebra en el Gran Pacto 3.0. Ya nos podemos ser consultados, los territorios son los que convocan. Entonces, ¿por qué es importante y cuál es el papel que juegan los donantes aquí? Cuando un donante se sienta en la misma mesa con las organizaciones de base, valida su rol, escucha sin intermediarios y co-construye soluciones. El Grupo Nacional de Referencia permite eso. No es un proyecto, es un proceso vivo de transformación. Hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes y es sobre el poder y el cambio estructural. El poder humanitario no se redistribuye con discursos, sino con decisiones. ¿Está el sistema realmente dispuesto a ceder poder a quienes están en el terreno? Seguimos viendo que los actores internacionales hablan de localización, pero el diseño, la ejecución y la evaluación sigue en manos del norte. Otro aspecto sobre la legitimidad del conocimiento local. Las organizaciones locales no solo tienen capacidad operativa, tienen conocimiento contextual y profundo. ¿Por qué no se considera ese saber como estratégico? Desde el terreno no solo respondemos a las crisis, también pensamos soluciones sistematizadas, aprendizajes y construimos alternativas.
¿Y qué decir sobre el riesgo compartido? Cuando hay evacuaciones, los internacionales se van. Nosotros nos quedamos. ¿Quién asumimos realmente el riesgo en las crisis prolongadas? El compromiso con la localización debe incluir también el enfoque de corresponsabilidad en los riesgos. Y finalmente, sobre la sostenibilidad. El sistema humanitario invierte millones en respuesta, pero poco en procesos que construyen autonomía. ¿Cómo va a sostenerse el cambio sin fortalecer lo local? No queremos seguir apagando incendios, queremos construir sistemas locales de prevención, respuesta y resiliencia. Agradecemos este espacio de escucha y que este evento no se quede solo en un informe, que marque el inicio de un compromiso profundo con las voces del sur. Gracias. Thank you, Maritza, for that excellent intervention. I think it's also Gracias, Maritza, por very esta intervención excelente. Colombia as a Es middle-income country, yet interesante also pensar que dealing Colombia with es un país de environmental ingreso challenges. medio, I pero loved some of the está points you made pasando por there un around momento the de gatekeeping of turbulencia information, y de and I think violencia. this is so critical in terms of Me gusta mucho who este is punto que hace speaking to sobre la who, what información, quién decisions le are being habla a made quién, on qué what kind of decisiones están information, tomando and how sobre do qué we tipo de connect información the y cómo global logramos decisions, conectar las national decisiones decisions, globales, las regional, decisiones and nacionales, regionales supranational y with different subnacionales actors and con los ensure we're diferentes making actores informed decisions. para lograr I always keep coming decisiones back to informadas. this seminal text by Robert Chambers about whose reality counts, and it Robert called for, Chambers listening escribió to communities ¿quién es first, listening to de quién es la people realidad que heavily cuenta? and directly involved in crises. And that was Y se habla sobre las 30 personas years que están old, dentro de las crisis. yet we Este still texto struggle to get our heads around and act on this kind of pasó process. hace And I think I like also your mention of co-responsibility and this kind of issue when you have a lot of international También actors me impresionó el hecho de que mencionaste la corresponsabilidad, los problemas que tienen con los actores internacionales en las áreas que son evacuadas y que se quedan los actores nacionales y locales. Y bueno, ese deseo de crear sistemas locales más dinámicos y resilientes. Gracias por tu reflexión, por tu intervención. Y ahora, queridos panelistas, si quieren aportar más intervenciones o reflexiones, lo pueden hacer. Y si no, pues podemos abrir el periodo de preguntas y respuestas. Haluk, ¿tú quieres tomar la palabra? De ser posible, puedes encender tu cámara, aunque sé que hay problemas de conectividad. Gracias, Dustin. Muchísimas gracias a Moody y a Maritza por presentar los esfuerzos que hacen. Son sorprendentes y todos de alguna manera enfrentamos los mismos problemas. Estamos tratando de alzar nuestras voces donde y cuando sea posible para que haya acceso a los donantes, para que participen también ellos en los eventos. Esto es bueno para los actores locales, para que hagan desempeñen su función. Y también es bueno escuchar las voces de la comunidad que trabaja tan arduamente. El esfuerzo es enorme en Colombia, en Sudán, y quiero enfatizar algo que dijo Modi de Sudán, donde habla del apoyo a la organización centrada en las comunidades. Esto es clave realmente. Las organizaciones nacionales deben implementar esas ayudas, esa organización basada y centrada en la comunidad, porque así habrá más participación de las bases. La crisis no va a terminar, la crisis está en cualquier lugar, bien sea en términos del cambio climático, desplazamientos internos, guerras, etcétera. Estamos reconociendo que los fondos se están recortando en este momento, se están reduciendo
no se dirigen ya tanto hacia los canales humanitarios, a Sudán, Yemen, Colombia, etcétera, sino que van a otros países. Entonces, necesitamos colaborar entre nosotros con base en sistemas más informados en torno a la comunicación, al intercambio. Y quiero que la función número uno sea justamente transformar el sistema humanitario y que se logre un mayor liderazgo. Nosotros nos estamos enfocando más en el compartir cuáles son los riesgos basados en la información. Para dar una respuesta a las comunidades. Esto nos ayuda a que los donantes se sienten en la misma mesa con nosotros, participen y así debatamos, aprendamos más, sepamos observar esos retos, no solo en términos operativos, que causan retrasos en la entrega de la asistencia, porque eso no es todo. Hay que ir más allá, hay que ir hacia la mayor comprensión, hacia el mayor apoyo. Su función es ayudarnos, evolucionar para volvernos empoderados, especialmente en las comunidades locales. Me impresiona la experiencia de Colombia y coincido con Maritza en lo que ha planteado sobre la importancia de los foros y es algo realmente que quisiéramos también tener en Yemen, hacer esfuerzos para que nuestros colegas de Yemen establezcan esos foros de ONGs y así unirse para hacer escuchar su voz. La coordinación es la clave, sí, pero no coordinación a puertas cerradas, sino coordinación con todos los aliados activos, organizaciones comunitarias, autoridades locales, sector privado, todos sentados en torno a la misma mesa, todos sabiendo cuál es su función en la comunidad y también cuáles son las tareas que se les asignan. Y todo en un marco de transparencia y de rendición de cuentas. Así es como veo yo la coordinación, con puertas abiertas y no con las puertas cerradas. Gracias. Gracias, Claude. Y ahora vamos a llevar este factor de coordinación a un nivel más amplio. Myanmar, por ejemplo, hay allí un ejemplo donde los actores nacionales y locales forman parte del equipo humanitario del país, pero luego tenemos también a la Cruz Roja de Myanmar, que está alineada con la Junta. Entonces, habría que estudiar los diferentes matices de estos espacios de coordinación. Pero, Maritza, te veo tu mano levantada. Por favor, toma la palabra. Gracias. Sí, entonces quisiera también pues, que a veces nos hagamos algunas preguntas. ¿Qué es más transformador? ¿Entregar fondos o compartir decisiones? Yo creería que compartir decisiones. La localización real implica ceder espacios estratégicos, no solo recursos, por un lado. Pero también hay otra que nos podemos hacer. ¿Cómo aseguramos que las voces locales sean escuchadas y tenidas en cuenta en el diseño global? Pues diríamos que creando mecanismos formales como los grupos nacionales de referencia, donde la retroalimentación sea sistemática y con un peso político, y conectando estos mecanismos con la gobernanza global. Y así sucesivamente podemos hacernos otras preguntas. ¿Los modelos de coordinación actuales permiten la participación real de los actores locales? No en su mayoría. Son espacios verticales, muchas veces cerrados, como lo decía mi antecesora, que deben reformarse para incluir liderazgos comunitarios de forma equitativa.
Y finalmente, ¿cuál es el papel de los donantes en esta transformación? Que es algo que también nos debemos preguntar. Y creo que debe ir más allá de simplemente financiar. Deben acompañar, escuchar, rendir cuentas hacia abajo y usar su poder para abrir el sistema a nuevas formas de gobernanza más equitativa. Entonces, digo yo que podemos aprender de los modelos del Grupo Nacional de Referencia en Colombia para replicar en Yemen, en Sudán del Sur. Y podríamos tenerlo en cuenta desde el liderazgo, desde lo local, la estructura flexible, diálogo multiactor sin jerarquías, inclusión territorial y étnica, términos de referencia construidos de forma participativa. Entonces, creería que todas estas preguntas siempre debemos hacérnoslas y mirar las respuestas que realmente apunten hacia esa transformación. Gracias. Thank you, Maritza. Gracias, Maritza. Ya tenemos unas cuantas preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Por favor, sigan escribiéndolas allí y luego serán respondidas. Modi, una pregunta del público desde ya. En tu experiencia, los que han recibido ayuda, ¿cómo han sido percibidos en los esfuerzos humanitarios internacionales en Sudán del Sur? ¿Creen que hay espacios para que la gente pueda expresar sus opiniones honestas en el contexto de Sudán del Sur? Sorry, Me disculpo. My recording have just changed to I don't know how to get it back. De cambiar aquí la configuración de mi computadora y no sé cómo volver a la configuración original. Oh my God. Can you hear me, Dustin? ¿Me pueden escuchar, Dustin? Sí, te podemos escuchar. Por favor, sigue adelante con la respuesta. No pasa nada. ¿Quieres que te repita la pregunta? De acuerdo. La pregunta es cómo los receptores de ayuda percibieron o hablaron de los esfuerzos humanitarios internacionales en Sudán del Sur. La gente cree que las opiniones son honestas en torno al sistema de ayuda. Pues básicamente tenemos organizaciones internacionales que apoyan la localización. Sin embargo, esto no es todo. Hay algunas organizaciones internacionales que apoyan la localización. Es serio, es cierto, perdón, pero hay actores internacionales que nos ayudan más a hacer escuchar nuestras voces. Oxfam, por ejemplo, que apoyan la localización en nuestro país. Y en segundo lugar, necesitamos también tener acceso a cómo presentamos realmente nuestros casos directamente a los donantes. Si estamos implementando el programa directamente con los beneficiarios, podemos entonces presentar nuestros problemas a los donantes de manera cruda, y de esa manera ellos saben realmente qué es lo que quiere la comunidad. Necesitamos comprometernos y participar en el proceso final de toma de decisiones. Yo no sé cómo responder la pregunta, porque antes yo no escuché correctamente la pregunta. No, pero está fantástico, Modi. Tal vez puedo hacerte una pregunta más por parte del público para que continúe el flujo. Ha habido muchos años de esfuerzos en torno a la localización en Sudán del Sur, iniciativas que se han superpuesto en muchas reuniones. Y también la pregunta ahora es, ¿por qué estos esfuerzos no han progresado más y no han sido más exitosos? ¿Y qué lecciones se puede aprender de esto? For me, I am really, en mi caso, esto me preocupa mucho porque muchos de los actores locales hacen las actividades directamente con la comunidad.
y las cosas que se discuten no nos involucran a nosotros y quisiéramos que haya más participación en el debate. Los actores locales terminan las cosas. Por ejemplo, el llamado de propuestas y muchas veces no somos parte no somos participantes en estos debates. Y esto es un requerimiento de los donantes o de los aliados internacionales. Entonces, si hay posibilidad de hacer participar a los aliados locales en algunos de los programas, pues sería fantástico para saber cuáles son los requerimientos de la comunidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son los requerimientos. Gracias, Modi. Yo creo que ya describiste el hámster humanitario, por así decirlo. Es un ciclo constante entre los actores nacionales y locales y los internacionales. Y ahora tengo una pregunta para quien quiera contestarla. Tiene que ver más bien con los actores locales, si el financiamiento debería ir a ellos o si las ayudas deberían ir a los fondos mancomunados basados en países. Claude, pues bien, el programa YHF en Yemen lo está haciendo perfectamente, está dando esos fondos a los implementadores locales. Y lo que estamos buscando, sin embargo, es más que eso. Se trata de un programa de emergencia. Emergencia significa que hay que actuar lo más pronto posible. Entonces, en este caso, es necesario tener programas cortos. Nos hemos mantenido adheridos a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos bienes comunitarios para cada cultura, por ejemplo, agua, recursos, etc. Sin embargo, todavía tenemos que unir esfuerzos y lograr más recursos para colaborar en conjunto. Siempre es muy aburridor estar en la mesa de negociación y hablar con una sola persona o una persona que se centra en un tema pero no piensa en una manera integral. Entonces, hay que hablar de una manera más transversal. Adicionalmente, hay que pedirles que se involucren con nosotros directamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar? También todos sabemos que las intervenciones de desarrollo y el redireccionamiento de fondos se refleja diferentes formas de diversificar, es decir, los recursos de emergencia muchas veces son para el desarrollo de entidades específicas en un país. Es decir, no son fondos abiertos. Y claro que hay luchas por estos fondos. Hoy en día hemos logrado formar parte de estas mesas de negociación, pero tenemos muchos límites. Podemos contribuir en la parte de localización, pero no podemos participar en la parte de cerrar brechas en los sectores. Si somos socios locales, tenemos capacidad de implementación local, pero nuestras voces no se escuchan en todos los ámbitos. Así que necesitamos una relación más directa con las diferentes áreas. Sí, muchas veces nos invitan a algunas reuniones, pero tenemos que ir a las reuniones que se hacen a puerta cerrada también, para integrarnos en los marcos que se están creando. Hay que mejorar la forma
cómo estamos apoyando la localización desde todas las perspectivas, es decir, desde los donantes, las actividades locales, y es muy difícil hacerlo. Yo soy consciente de eso. En el contexto de Yemen es muy frágil, pero sí tenemos un rol y lo podemos lograr si actuamos en conjunto, no de manera separada. Gracias. Gracias, Claude. Sí, hablas de esta conectividad y de esta forma aleatoria de distribuir fondos, que se reconoce en el 90% de las crisis, pero si miramos el caso de Yemen, de Colombia, de Sudán del Sur, no son crisis que surgieron de la nada. Son crisis a largo plazo, de larga duración. Hay una pregunta que se relaciona no solo con Maritza, sino con todos. Se ha mencionado que OCHA está liderando esta conversación de un reseteo humanitario. Desde su perspectiva, ¿esto es preocupante? Una reforma liderada por las Naciones Unidas se va a ver reflejada en Sudán del Sur, en Yemen y en Colombia. Por favor, cualquier persona puede contribuir. Maritza, adelante. Ok, a ver, yo diría que es una buena pregunta y desde nuestra experiencia en Colombia vemos con preocupación que el liderazgo de OCHA en las discusiones sobre el reinicio humanitario pueda replicar los mismos patrones de centralización y verticalidad que justamente se están buscando transformar. Una reforma liderada exclusivamente por organizaciones de Naciones Unidas corre el riesgo de mantener la toma de decisiones lejos de los territorios y de las organizaciones que enfrentamos los retos humanitarios en terreno. Esto implica tanto para Colombia como para los contextos de Sudán y de Yemen que se necesita una transformación o una reforma no solo que se escuchen a los actores locales, sino que los reconozcan como protagonistas. Si las Naciones Unidas quiere liderar, debe hacerlo abriendo paso a una gobernanza compartida, donde redes, movimientos locales como la Red NIAR puedan participar en condiciones de equidad y sin una transferencia real de poder, financiamiento y confianza. Será difícil hablar de una reforma efectiva. Entonces, yo digo que el llamado es a que esta conversación se descentralice, se democratice y se traduzca en acciones concretas desde lo local. Solo así el reinicio humanitario podrá ser legítimo y sostenible. Esa es mi opinión. Thank you, Maritza. Modi, I saw you unmuted, and then I'll hand over Modi, to... vi que quieres participar. Sí. En Sudán del Sur, la financiación de OCHA o la financiación que existe, SSHF, incluso si hacemos la solicitud como un aliado local, puede que no nos tengan en cuenta, porque también se tienen en cuenta los socios internacionales. Y existe la excusa de que la mayoría del tiempo los socios locales no tienen la capacidad. Sin embargo, no se ha hecho una valoración de las capacidades existentes. No se sabe si los socios locales sí pueden o no manejar estos fondos. Así que estos fondos pasan a los aliados internacionales que toman decisiones sobre si pueden o no trabajar con los aliados locales. Lo que estoy diciendo es que este sistema sí puede o no puede apoyar a los socios locales. Pero ¿cómo los locales cómo pueden tener acceso a los fondos si están dirigidos a los aliados internacionales? Nosotros, como aliados locales, no estamos teniendo acceso. Como les mencioné, nosotros sí podemos llegar a las zonas más remotas, pero se complica si no tenemos fondos. Entonces, tiene que haber cierta flexibilidad con las organizaciones internacionales y
asegurar que estén haciendo valoraciones de nuestras capacidades. Luego podrán tomar las decisiones. Y si tenemos alguna brecha en las capacidades, pues hay que fortalecer esas brechas. Pero solo se puede hacer después de una valoración. Y lograremos entregar los recursos a las comunidades. Gracias. Claude, adelante. Sí, yo quería completar lo que dice Modi. Creo que en cuanto a lo de OCHA, creo que la capacidad de los socios locales debe mejorar. Debe haber una alianza para el presupuesto de la creación de capacidades. Cuando nos cortaron los fondos, los grupos internacionales nos abandonaron, entonces nos quedamos sin aquellas personas que estaban construyendo las capacidades de los actores locales. Ahora, el rol de las personas que prestan estas capacitaciones es vacilante. Y ahora, en cuanto a lo que decía Maritza, ella mencionó algo relacionado con la descentralización. Y en el escenario de Yemen, como les mencioné, tenemos norte y sur, y siempre es un poco aburridor que las comunidades del sur no participan. La centralización es básicamente hacia el norte, pero no hay acceso desde el sur, de los representantes del sur. Y estas son las decisiones sobre financiamiento, sobre cómo se direccionan los fondos. Entonces siempre hay una lucha constante sobre los fondos, sobre cómo todo va hacia el norte y no hacia el sur. Ha sido bastante complicado. Y esto ha sucedido durante 4 años, creo yo. Se ha priorizado las comunidades del norte, a pesar de que hay comunidades en el sur con grandes necesidades. Entonces, ¿quién toma estas decisiones? Gracias. Gracias, Claude. Tenemos varias preguntas. Esto es excelente. Voy a hacer una pregunta a todos. Habla así un poco sobre OCHA y sobre los fondos basados en países. Esto se trata más sobre las ONGs y las reformas del sistema que han surgido debido a los recortes de presupuesto. ¿Cómo perciben a las ONGs con este cambio de poder cuando cambian sus oficinas centrales y las sacan del sur global? Es decir, ¿cuál es la perspectiva? ¿Hay una transferencia de poder? ¿Qué tendencias existen? ¿Hay un reajuste estratégico? Porque pueden sacar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué opinan sobre estas ONGs que se descentralizan? ¿Tienen alguna reflexión al respecto? Okay, can I come in? Yeah, what I'm adelante. seeing is Sí, lo que yo he visto es que no podemos dejar de lado las organizaciones internacionales completamente y no podemos evitar que vengan al sur global para ofrecer apoyo. Hay que trabajar en conjunto, de la mano, como se pueda. Si colaboramos, es fácil para nosotros reportar cualquier incidente humanitario que suceda a nivel local. Se facilita la comunicación si están presentes y podemos pedir el apoyo de cualquier persona que esté disponible para apoyar. Entonces hay que trabajar de una manera colaborativa con las organizaciones internacionales. Pero las organizaciones que llegan a cada país tienen que darle el espacio a los aliados locales para liderar también. Esto es lo que yo creo. Gracias, Modi. Maritza o Claude. Sí, yo creo que este punto enfatiza las sugerencias que les hice al principio.
Es decir, hay que especificar el rol de las ONGs que están en cualquier país, no solo las que participan en este webinar. Las organizaciones sí tienen un papel y sí creemos en su fortaleza, pero también tenemos que creer en nuestra propia fortaleza como actores locales. Todos tenemos fortalezas y debilidades y sería muy bueno transformar estos roles a nivel global para poder entender quién debe ir en qué ubicación y cómo deben hacer su trabajo. Hay que pensar cómo podemos apoyar la localización a través de estos roles. Gracias. Maritza, adelante. Por eso en algún momento decíamos que era importante los modelos de coordinación que se están generando, porque el que hay actualmente no permite como esa coordinación real y esa participación de los que estén en el territorio o en determinada zona. Por eso esos espacios deben modificarse, deben ser más horizontales, donde haya esa posibilidad de incluir todo lo que es el liderazgo comunitario de forma equitativa. Entonces, al haber esa transformación real de la participación de esa manera colaborativa, con la corresponsabilidad que debe haber, pues creo que se va cambiando esa forma como se está generando esos niveles de poder, porque creo que aquí es más pensar el poder, cómo está generando esa transformación. Si realmente el poder cambia, se modifica, las cosas comienzan a funcionar diferente. Pero si cambiamos de un nombre, ya se llama reseteo humanitario, de pronto le llamarán posteriormente otro, y seguimos con la misma estructura, pues no estaríamos haciendo absolutamente nada. Hay que cambiar totalmente la manera como se está llevando esa coordinación, esa complementariedad, esa colaboración. Maritza, that was excellent. Yes, I think we can't just end up going through a whole Excelente, Maritza. Todo eso tiene que ver con una reforma completa, un reseteo, pero luego terminar con lo mismo, pues no. Sería bueno entonces ahora pasar a otra pregunta sobre esta idea de lo local, la localización y esta diversidad entre los actores locales. Tenemos esta pregunta: ¿cuán importantes son las voces de los participantes en el programa y de las comunidades del programa, sobre todo los refugiados, las voces de los desplazados, la comunidad LGTBI+, en la toma de decisiones y los esfuerzos de que cambie el poder? Esto es para ti, Maritza, pero también para cualquier otro ponente que quiera incluir una perspectiva diferente. Gracias. Maritza, por favor, ¿quieres brindarnos tu aporte? Yeah, the engagement of Sí. different la participación, el compromiso de diferentes personas, de diferentes voluntarios, desplazados, grupos vulnerables, grupos minoritarios, es también clave en este esquema. Algunas de estas personas han sido ignoradas la mayor parte de las veces, sobre todo en Sudán del Sur, la comunidad LGTBIQ. Y el problema es que sus voces no se toman en cuenta. Tampoco se toman en cuenta las voces de los desplazados. Nosotros sabemos que esto sucede también con los refugiados. Entonces, ¿en qué estamos trabajando con los refugiados de Sudán? Los hacemos participar en algunas actividades también, en áreas especiales, como sanación de situaciones traumáticas, asesoría psicológica y cualquier otra actividad pertinente. Como socios locales, nosotros estamos dispuestos a trabajar con esta categoría de personas y hacerlos participar en nuestra programación. Gracias, Modi.
Claude, creo que levantaste la mano. Gracias, sí. Sí, nosotros somos las personas que tenemos que dedicarnos a esas categorías de la comunidad. Y básicamente implementamos nuestros programas de emergencia con base en la asistencia a esas comunidades. Comunidades que escogemos y que priorizamos. Básicamente, así es como trabajamos como socios locales. Nos comprometemos con las comunidades y también nos dedicamos a los marginalizados, al movimiento de amamantamiento, a las comunidades vulnerables. Sí, tenemos esta obligación y hemos hecho evaluaciones de las diferentes necesidades para decidir cuáles son las áreas de intervención más urgente. Hemos hecho debates y mesas redondas con los diferentes actores comunitarios y para saber exactamente cómo dirigir nuestra asistencia, sobre todo prioritariamente a los necesitados. Y normalmente los donantes, bueno, están de acuerdo con este tipo de implementación. Básicamente, tenemos en cuenta sus voces, o por lo menos nuestro papel de representar a esas voces no escuchadas. Gracias, Claude. Y antes de lanzar este webinario, tuve la oportunidad de hablar con cada uno de los tres panelistas. Cada panelista se dirigió de nuevo a sus sociedades civiles para hacer consultas y compartir y representar de la mejor manera posible y de la manera más amplia posible las visiones de las comunidades. Por supuesto, la idea era incluir a todos y que el diálogo se base en este discurso. Ahora, quiero pasar a la pregunta siguiente, que creo que es excelente. Considerando lo largo de tantas crisis, ¿piensan que necesitamos un sistema humanitario nuevo que no separe lo humanitario del desarrollo y que incluya a los gobiernos nacionales y locales y al sector privado y que incluya también a otras partes interesadas que normalmente son excluidas del sistema humanitario dominado internacionalmente como lo tenemos actual? Maritza, ¿podrías tú tomar la palabra y luego siguen las demás, como desean? De hecho, el Grupo Nacional de Referencia creo que es una iniciativa que contempla todo este tipo de actores, el sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones locales de base, organizaciones internacionales, Naciones Unidas. Este Grupo Nacional de Referencia, por eso lo hemos llamado multiactor, porque es un espacio donde confluyen todos los diferentes actores que tienen injerencia en algún momento en las situaciones que surgen en un país, que siempre debe estar contextualizado a lo que sucede en diferentes regiones. Colombia tiene muchas regiones y así como tiene regiones demasiado vulnerables, otras menos vulnerables, pero todas enfocadas a que hay que atender de acuerdo al contexto, a la cultura, a las etnias, a los enfoques diferenciales que tenemos en nuestro país. Y sí son importantes cada uno de estos actores, cada uno ejerce una acción fundamental. Por ejemplo, la academia, ¿qué nos permitiría en todos estos espacios? Tener claro lo que corresponde a la evidencia, a la investigación, al acompañamiento, a ser un actor independiente, digámoslo, en el sentido de que va a ser muy imparcial y puede recoger informaciones que nos va a contextualizar a todos. O sea, permite informar y a la vez estar como en un proceso continuo de
de actualización de lo que está sucediendo. Entonces, cada actor tiene un papel fundamental y sí consideramos que todos estos actores son importantes. Y ahí estaríamos hablando un poco como del nexus, ¿no? Estamos hablando humanitario, desarrollo y paz. En nuestro país, por lo menos, tenemos esas tres líneas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso todavía de conflicto armado y estamos enfocados en que la paz realmente se logre. Estamos en el tema de desarrollo y, lógicamente, en lo humanitario. Creo que todos tres van de la mano de alguna manera. Thanks, Maritza. Gracias, Maritza. Y ahora Claude o Modi quieren tomar la palabra. Bueno, en relación a la participación de los diferentes sectores en el servicio humanitario, estamos descuidando a algunas de las personas que han contribuido enormemente a la intervención en el servicio humanitario. Por ejemplo, las compañías locales, incluso el gobierno en sí, ellos tienen que intervenir porque son personas a las que tienen que servir. Están allí personas a las que tienen que atender. También tenemos a la comunidad comercial que debe participar. Y en segundo lugar, si uno se concentra nada más en el servicio humanitario, me parece que no es suficiente. Hay que también enfocarse en el desarrollo. Hay que fusionar toda esta vocación de servicio. Tenemos que empoderar a las personas para que hagan cosas por su propia iniciativa. Por ejemplo, si hacemos participar a la comunidad de personas desplazadas, esto es un ejemplo, entonces estas personas van a participar en el programa de empoderamiento económico y así ellas podrán ser pequeñas emprendedoras que generarán ingresos diariamente. Dado este recorte de fondos que tenemos actualmente. Lo mismo se pueden empoderar para cultivar alimentos y esto puede ser de ayuda. Se les darán entonces los insumos para que siembren y el resto lo harán ellas. Entonces hay que fusionar lo que es desarrollo y servicio humanitario. Tenemos que fusionarlos de manera perfecta. Gracias, Modi. Claude. Estoy seguro de que tienes muchas cosas que aportar al respecto. No podría estar más de acuerdo con mis colegas. Por mucho tiempo hemos dependido de los fondos y hemos descuidado entonces el enfocarnos en los programas más sostenibles. Como ya lo dijo Modi, es necesario centrarse en las actividades que generen ingresos. Básicamente, entonces, las comunidades están sufriendo de lo que es la dependencia a pequeña y más grande escala. A pequeña escala tenemos que duplicar nuestros esfuerzos, nuestra tarea de concienciación, nuestra orientación dirigida a las comunidades y también hay que hacer énfasis en los impactos a largo plazo que se presentan dado este recorte de financiamiento. También a mayor escala, los donantes tienen que ayudar y esta ayuda tiene que canalizarse hacia las emergencias, hacia lo más urgente. Y todos los actores del sector privado, humanitario, todos deben colaborar y complementarse entre sí. Y
nosotros en Yemen tenemos un ejemplo que vale la pena mencionar. Es un programa de 4 años y es algo nuevo. Se trata de un programa basado en clusters, en agrupaciones, es decir, agrupaciones que abogan por tal o cual objetivo y allí se comparten herramientas que hay que usar durante el periodo de implementación. Se basa en una alianza, un consorcio que da asistencia en casos de emergencias, que evalúa el nivel de seguridad alimentaria de las comunidades y que al final los que se gradúan de ese programa tienen más resiliencia. Es un enfoque innovador, es un enfoque del cual me enorgullezco ser parte. He llevado allí una función líder y hay intermediarios, por supuesto, no puedo decir que lo he hecho directamente, pero que ha sido un programa exitoso. 5 years ago, and it was YFCA. However, in this consortium, Este consorcio que menciono se ha logrado dar financiamiento a 7 agentes locales y se ha establecido estrategias locales con los aliados locales. Entonces yo creo que hay que mencionar este ejemplo simplemente para elaborar un poco más sobre estas ideas innovadoras para la emergencia, para que sean más resilientes, más flexibles y para que cubran necesidades específicas dependiendo de las zonas. Gracias, Claude. Para continuar con las preguntas, bueno, sigamos con la siguiente. El Grupo de Política Humanitaria, HPG, ha hecho investigaciones sobre la respuesta liderada por el Estado. Estas discusiones se enfocan en el cambio de poder de los actores internacionales humanitarios a la sociedad civil local. Sin embargo, hay preguntas sobre el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cómo se puede integrar en un sistema dominado por los actores internacionales? En un informe que se publicó recientemente en Indonesia, se dio un ejemplo positivo de gobernanza frente al desastre. Mi colega lo pondrá el vínculo en el chat al informe. Y hay muchos ejemplos de estos desafíos, pero hay ejemplos positivos también de cómo puede haber un cambio en este sentido. Entonces pasemos a la otra pregunta, que es, sabemos que hay menos fondos para los esfuerzos humanitarios. ¿Qué rol, qué papel puede desempeñar su gobierno? Por ejemplo, ¿pueden direccionar un presupuesto más grande para las crisis en su país? Le paso la palabra, sí, Claude. Y sobre el gobierno, sí. Bueno, básicamente, cuando hablamos con los donantes sobre cómo especificar el presupuesto para los programas implementados por los actores locales, por ejemplo, construcción de capacidades para las fuerzas locales o los gobiernos, también hay que mejorar los sistemas de monitoreo, los procesos de implementación de la mano de las personas que están implementando a nivel local. Normalmente los donantes nos dicen que el gobierno tiene sus propias fuentes de financiación y sus propios programas, entonces no pueden apoyar a los gobiernos en la financiación humanitaria, o al menos no a través de estos canales. Y los actores locales no deben incluir a los actores gubernamentales, a los representantes gubernamentales dentro de sus programas. Lo que estoy diciendo es que no hay transparencia y nada sucederá en el campo
no se puede evidenciar un monitoreo por parte del gobierno. Si ellos no tienen transparencia sobre, si los gobiernos no tienen transparencia sobre sus proyectos, sus iniciativas, van a crear una mayor brecha, entre las autoridades, el gobierno y los canales de entrega de apoyo humanitario. Lo que estoy tratando de decir, no quiero confundirles, pero en un contexto como el de Yemen, hay una fragilidad política y estamos tratando de que haya más representación del país, una forma más positiva, para que la asistencia sea más integral, al menos en cuanto a la asistencia en emergencias. Nosotros hacemos el trabajo, tratamos de apoyarles en su papel de autoridades, pero creo que no estamos logrando el apoyo que se necesita en realidad. ¿Por qué? Porque ellos no comparten su información con nosotros. El gobierno no comparte su información con nosotros y con la toma de decisiones para complementar los esfuerzos humanitarios. Básicamente, hay una división en Yemen y no hay una implementación conjunta. Esto es algo que tomará tiempo. Será difícil que las personas buenas dentro del gobierno que vuelvan a manejar su trabajo de una manera adecuada. Gracias. Gracias, Claude. Maritza, me interesaría mucho escuchar la perspectiva de Colombia, siendo un país de ingresos medios, como un punto diferente, una perspectiva diferente a la de Yemen y el Sudán del Sur. Bueno, acá desde Colombia decimos que en este sentido se ha venido avanzando como en diferentes procesos de coordinación, digámoslo así, ha ido cambiando a través de los años un poco la coordinación, la responsabilidad del gobierno e inicialmente pues de pronto todo era muy confuso la manera de cómo hacer una intervención cuando se presentan crisis, pero esto fue cambiando poco a poco. Eh, Como en el 2017-18 se crea la unidad de gestión del riesgo, que es una unidad a nivel de Colombia que canaliza como todo la parte de las situaciones de emergencia que se presentan. Entonces, con este espacio que se crea, comienza a hacerse un poco más organizado todo lo que corresponde a las atenciones cuando surgen las emergencias. Siempre ha habido como en lo que hemos observado, hay esa articulación que se trata de hacer con la institucionalidad, pero también con Naciones Unidas, con organizaciones internacionales en determinadas regiones. Se trata de hacer esa complementariedad. Lógicamente que siempre los gobiernos son los primeros que tienen que ser los respondientes a cualquier situación y posteriormente entran las otras organizaciones a hacer un papel de apoyo en donde el gobierno no se alcance. Pero aquí también es importante tener en cuenta que las organizaciones locales siempre hemos estado, así sea para el gobierno o para otras instancias de Naciones Unidas y demás, al margen. No se han tenido en cuenta de que siempre hemos estado en el territorio y nunca se han tenido como a bien involucrarlas en los procesos. Entonces siempre pensamos en el de afuera, pero no los que están en primera línea. Entonces es importante tener en cuenta que siempre las comunidades, las organizaciones han estado ahí, no se han ido. Las cosas van transformándose, las situaciones van cambiando, los conflictos se van acrecentando, las situaciones van aumentando, pero la comunidad sigue ahí, la gente sigue allí, las organizaciones como tal. Entonces, no se ha pensado siempre en que esos grupos o esas personas hay que fortalecerlas. Y por eso decíamos, es importante ese fortalecimiento. En algún momento hablábamos de que las personas necesitan cada día tener más elementos, más capacidad fortalecida, aunque de alguna manera la tienen. Nosotros decimos, las comunidades de una u otra forma siempre
tienen una manera de responder a una situación, de manera empírica, sin estudio y demás, pero siempre hay una respuesta. Y eso a veces no se toma en cuenta, que también hay un conocimiento desde lo local, siempre lo hay. Entonces siempre pensamos que el que viene de afuera es el que trae como la solución y no es cierto. Siempre hay que tomar en cuenta quién está en territorio para ser complementado con las otras situaciones, las otras organizaciones, con el mismo Estado. El Estado, ¿qué puede hacer en este sentido? Siempre tiene que estar apoyando la situación. Ellos permiten que muchas cosas se den, pero también otras no se den. Lo que decíamos, a veces viene también la corrupción, que en todo se presenta. Hemos tenido momentos donde los recursos llegan o los hay, pero son desviados a donde no deben llegar y pues realmente los recursos no llegan donde se necesita para la atención correspondiente. Entonces, por eso a veces se ven abocados muchas regiones a no haber una respuesta del Estado, porque los recursos se perdieron en el camino y no hubo cómo llegar a hacer una respuesta real. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que en estos procesos ha habido transformaciones, ha habido cambios en el sentido en que el Estado no respondía, ahora trata de hacerlo mucho mejor, trata de ser más cercano a las comunidades, pero también estamos en ese proceso de que el gobierno también legitime a las organizaciones que están en territorio, que se apoye en ellas y no siempre esperar que viene El Salvador o las organizaciones internacionales o los recursos de X o Y, si las organizaciones, la gente puede hacer una respuesta más pronta y cercana. Thank you, Maritza. That was excellent. And bringing together a Gracias, lot of Maritza. different things Excelente, sí. throughout this conversation. Y So we has are nearly logrado at incorporar the diferentes temas de esta conclusion conversación. of the event. Ya estamos Maybe just acercándonos al give final de 30 este evento. seconds, Quiero 60 seconds darles to each 30 segundos panelist for o a 60 final segundos concluding a thought. cada panelista para Also, sus just to últimas note, ideas, sus there últimos will be a comentarios. feedback form put También into the quiero chat, so decirles que va a please, haber un if you formulario can, para dar we retroalimentación welcome your feedback, en el particularly chat. good feedback. If it's Si bad quieren feedback, hacer then just leave it. comentarios, So los buenos son yeah, bienvenidos, los my malos, pleasure. bueno, piénsenlo dos veces antes de Also want escribirlos. to say a huge, thank Pero you muchas to gracias a los Dutch panelistas. Ministry of Foreign Gracias también Affairs, al who's Ministerio funding the de humanitarian Asuntos assistance Exteriores transformation holandés, through local humanitarian leadership porque está program, fomentando which is hosted with el Oxfam, liderazgo a very internacional y junto con program operating Oxfam across 7 different tienen programas focus countries, but trying to push in many different ways que están for tratando de better apoyar local humanitarian leadership. So el thank you liderazgo to humanitario. Así que Oxfam muchas gracias a and the Oxfam Dutch Ministry of Foreign y Affairs al for their Ministerio support. de Asuntos But maybe just have, Exteriores 30 to holandés. 60 seconds. Modi, I see Les your damos camera 30 on. a 60 Please segundos. jump in with Modi, your final adelante si powerful quieres concluding dar tus thoughts. últimos comentarios. Oh, just need to unmute. Modi, ¿estás en silencio? Sorry, Me disculpo. thank you so much, Dustin, Muchas gracias, Dustin, por and I esta would like to invitación, thank esta all our oportunidad. Muchas participants who have gracias a los listened to us. participantes y a las personas In que nos a special way, I escuchan. would like to thank the organizers Muchas gracias a for los this big organizadores webinar. por este webinar. There's a lot to do. We have a lot to do Hay in mucho terms of trabajo por responding to the delante humanitarian en cuanto a la respuesta crisis. humanitaria ante las However, we crisis. really need support. We need backup. Y We need necesitamos that funding apoyo, that can necesitamos enable us financiación, to move necesitamos forward, to que se nos start facilite responding locally el to movernos, el immediate, movilizarnos, issues related to crisis sobre todo and con temas relacionados con humanitarian las crisis in our crisis, community. We las need crisis support humanitarias de from nuestras government. comunidades. Empower us so that we Necesitamos can take apoyo de lead nuestro in terms gobierno, of this. Thank you. necesitamos empoderamiento para poder liderar. Thanks, Modi. Muchas gracias, Modi. Claude, Begin with your concluding thoughts, ¿tienes please. algún comentario Thank you, final? Dustin. I was just trying to, write Sí, them Dustin, down, gracias. Quería but escribir it's mis difficult to be ideas, spontaneous about it. pero siempre es bueno tener un poco de Thanks to all espontaneidad those también. who believe in the role of Gracias a los donantes por creer en el papel de las personas que están implementando los proyectos en el sitio. Gracias por apoyar sus capacidades, por fortalecernos y por participar en la toma de decisiones con nosotros. And thanks to the Oxfam program, Gracias a Oxfam, al programa de Oxfam, que nos da esperanza para tener un sistema más fuerte, para poder transformar
la asistencia humanitaria y la forma como se entrega esta asistencia a las comunidades. Creo que después de este programa de 3 años, al menos podremos tener un marco de trabajo que se pueda compartir globalmente, y así los donantes, los financiadores podrán apoyar la localización. Terminamos 10 años de este gran pacto sin unos resultados de tanto impacto, pero continuamos con esperanza. Y creo que hay que tratar de mejorar la forma como respondemos, incluso después de todos los recortes de financiación. Tenemos que tomar mejores decisiones, priorizar la respuesta y los programas. Hay que ser más innovadores y tenemos que pensar más a profundidad y salir de los límites de lo tradicional y buscar apoyo, intercambio de conocimientos entre países para que los fondos que sí obtenemos creen la resiliencia y la flexibilidad en las comunidades. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Claude. Maritza, ¿ideas Bueno, finales? de todas maneras, creo que dejar como algo que es importante tener en cuenta, y es como que la localización no es una moda, es una exigencia ética, que el liderazgo local no puede seguir siendo decorativo, debe ser y debe estar en el centro, que tenemos que pensar que el financiamiento directo, flexible y sostenido no es opcional, es estructural para el cambio. Y es importante que los donantes no solo sean financiadores, sino que puedan ser aliados políticos en la redistribución del poder humanitario. Y que no solo basta escuchar, sino que se necesita ceder espacios y tener confianza y los recursos para que las cosas realmente transformen. Que este proceso que estamos llevando las organizaciones locales de base siempre es un camino donde hemos iniciado y que estamos fortaleciéndonos de alguna manera todo el tiempo. Y ese acompañamiento es importante, que tampoco es decir que nos dejen solos, pero sí que caminemos juntos para que las cosas vayan cambiando, que eso es un aprendizaje donde todos podemos ir dando de a poquito, pero también ir avanzando a pasos agigantados. Queremos agradecer el espacio, Dustin, a Oxfam, por esta oportunidad que nos da a las diferentes regiones, lugares, en compartir nuestras experiencias desde lo mucho, desde lo poco, y desde que cada día logremos mejorar y lograr afianzar este proceso donde estamos, y que seguramente todos vamos a seguir avanzando fuertemente para el cambio en este proceso del humanitario. Thank you, Maritza. And yeah, a final thank you to all the panelists. Gracias, Maritza, y gracias a todos los panelistas. Ha sido excelente, y todo el equipo que nos ha apoyado. Les agradecemos, gracias a los intérpretes, que ha sido excelente todo. Con esto terminamos, y sabemos que los desafíos son enormes, los desafíos que nos quedan son enormes, sobre todo después de esta reducción en la financiación a lo que todos nos enfrentamos, pero no podemos dejar las crisis sin afrontarlas. Tomemos un paso atrás, veamos cómo podemos cambiar el guión, cómo podemos mejorar el sistema humanitario, y espero que podamos todos avanzar para un sistema humanitario liderado localmente. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero verlos en el futuro. Muchas gracias.